Paz de Cristo, hermanos. Me da mucho gusto poder venir y hablarles a ustedes la palabra de Dios una vez más. Me siento muy honrado, en verdad, ser pastor de esta iglesia. Espero que hayan tenido una excelente semana y que hayan disfrutado las bendiciones de Dios, que la Biblia dice son nuevas cada día. Dios les bendiga por sintonizar este programa y espero que Dios los bendiga a través del mensaje de hoy. Antes del mensaje, unos anuncios. En primer lugar, la regla con respecto a nuestros cultos. Como estamos afuera en la tienda por la pandemia y lo demás, estamos estableciendo la regla que cuando llueve no vengan al culto. All right? Quédense en casa y a través de este medio vamos a poder celebrar nuestros cultos. Segundo lugar, cuando celebren cultos, mantengan un orden de respeto y de consagración al Señor. No se les olviden que no solo están en sus casas, sino están en la presencia del Señor. La reverencia, el honor a nuestro Dios en todas las cosas, desde cómo estamos vestidos, la atención que le damos al sermón, la seriedad a la palabra, al culto, es muy, muy importante. Les animo, hermanos, guarden el mejor orden que puedan. En segundo lugar, quiero anunciarles que la semana que viene, el domingo 15 de noviembre, vamos a estar celebrando bautismos aquí en la iglesia. Es nuestra fiesta de bautismos. Y ya tenemos varios hermanos que están listos para ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y lo estamos invitando a todos ustedes. Si todavía no han venido a los cultos y se sienten bien en hacerlo, pues vengan, hermanos. Queremos invitarles a que participen con nosotros. Ese domingo va a ser de mucha bendición. Estamos en el libro de Romanos estudiando el capítulo 6. Les invito a que abran sus Biblias a Romanos 6, 13 al 14. Dice la escritura de esta manera, versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Oremos. Señor, te pedimos tu ayuda, te pedimos tu bendición en este tiempo. Te pido que la gracia de Dios esté con nosotros y que podamos todos nosotros gozarnos en la exposición de la palabra. Que tu palabra la tomemos con seriedad, la recibamos con corazones abiertos. Bendícenos, Señor, en estos momentos sagrados. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Mi meta en el mensaje de hoy es enseñarles que cuando nosotros somos bautizados en el nombre de Jesucristo, allí en lo que sucede en el bautismo, Dios nos empodera para desechar el pecado y para vivir una vida pecaminosa. La semana pasada, cuando estudiamos el libro de Romanos capítulo 6, versículos 1 al versículo 4 y otros versículos, aprendimos que Pablo estaba preocupado por ayudarnos a pensar bien con respecto al pecado, ver al pecado bien en el contexto de la vida cristiana. Los cristianos debemos de vernos a nosotros mismos como teniendo poder sobre el pecado. Es más, había dos cosas en particular que Pablo quería enfatizar y quería enseñarnos a nosotros con respecto al pecado. Número uno, que nosotros hemos sido hechos libres del poder del pecado. Del momento de nuestra salvación, nosotros ahora tenemos la capacidad y el poder de parar de pecar y ofender a Dios. Tenemos esa capacidad. Dios nos la da. En segundo lugar, aprendimos que la culpabilidad y la condenación han perdido su poder sobre nosotros también. La gracia, hermanos, cambia mi postura delante de Dios. Yo ahora estoy delante de Dios cubierto con la justicia de Jesucristo y el diablo ya no me puede
condenar. La culpabilidad, hermanos, ya no llega a ser una parte de mi vida que me lleva hacia la condenación, ya no más. Yo miro al pecado como cristiano, como ya no ejerciendo poder sobre mí, ¿sí? El pecado ya no me puede mandar, por decirlo de esta manera. Porque el pecado no puede cambiar mi postura delante de Dios, ni puede forzar mi mano para hacerme desobedecer a Dios y violar sus mandamientos. La idea, la manera en que Pablo lo describe es esto, que estamos muertos al pecado. Romanos 6:1 dice en esa frase, muertos al pecado. Versículo 3 dice esto, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, la muerte al pecado comenzó con el bautismo en el nombre de Jesucristo, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, déjenme nomás hacer un comentario aquí, porque algunos pastores enseñan Romanos capítulo 6, versículo 3, y cuando allí la escritura dice, ¿no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, nosotros morimos al pecado el momento que fuimos bautizados. Hay un grupo de pastores que dicen que eso no se refiere al bautismo o el bautismo en el nombre de Jesucristo, pero están equivocados. Dicen que hay muchas clases de bautismos. Bautismo de sufrimiento, bautismo del Espíritu Santo, diferentes tipos de bautismos. Pero obviamente, hermanos, la escritura al capítulo 6 no se puede negar. Está hablando del bautismo en agua. El bautismo en agua es sumergiendo gente en agua y sacándolos del agua. No hay escape, no importa qué, fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo, está hablando, bueno, en fin, inventan tantas diferentes cosas para decir que esto no está hablando literalmente del bautismo en agua en el nombre de Jesucristo, pero la verdad es que sí está hablando del bautismo en agua en el nombre de Jesús. Versículo 3 nos dice con claridad que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. No hay un escape de eso. Otra vez, la escritura enseña que cuando somos bautizados, muere el pecado. El pecado ya no tiene autoridad para mandarnos. Yo le pregunto a usted, ¿cómo se mira usted mismo? ¿Cómo se mira usted a sí mismo? ¿Se mira como vencedor sobre el pecado o como esclavo del pecado? ¿Se mira como teniendo potencia y autoridad sobre el pecado para decirle no? ¿O se mira usted como impotente al pecado y siempre entregándose, siempre rindiéndose, siempre doblegándose cuando el pecado viene tocando en la puerta de su corazón? Pablo quiere que nosotros nos miremos a nosotros mismos en vista de lo que Cristo ha hecho, y eso es que Él mató el pecado en nosotros. El pecado está muerto para nosotros. El pecado ha muerto. Yo estoy muerto para el pecado, la mejor manera de decirlo. Ahora, ¿qué es el punto? Que estoy muerto para el pecado, que yo he muerto para el pecado. El punto es este, que una persona muerta, escuchen esto bien, una persona muerta está libre de toda obligación. Si yo en el día que muera tengo una deuda de $100,000, el día que muera no tengo más deuda, libre de toda. ¿Lo tengo que pagar para atrás? No, muerto ya, libre de obligación. Todas las obligaciones de mi vida, todas las responsabilidades de mi vida terminan el día que yo muero. Entonces, la Biblia dice que cuando somos bautizados, nosotros morimos al pecado. Ya no tenemos obligación con el pecado. Es una verdad fuerte. Usted es victorioso. Usted es victorioso. Pecamos, sí pecamos. Pero cada pecado que cometemos después de nuestro bautismo es porque escogimos pecar.
no porque tuvimos que pecar, no porque no teníamos opción, sino porque nosotros escogimos pecar. Ahora, es importante otra vez, y Pablo lo está viendo de esta manera, que Pablo quiere que nosotros tengamos claro esta verdad. Ahora, ¿qué efecto debería de tener esta verdad de que yo estoy muerto al pecado para mí y en mi vida? Bueno, el versículo 12 lo da clara cuando dice esto: no reinará pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. Usted no tiene que obedecer al pecado, no lo tiene que obedecer al pecado. Usted está libre para vivir en justicia y en santidad. No reine pues el pecado. Noten las palabras. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine, no gobierne, no determine, no mande con autoridad el pecado en sus cuerpos mortales, de modo que lo obedezca. Nosotros tenemos que obedecer más al pecado en sus concupiscencias. Ahora, es interesante que esta escritura está implicando que nuestra voluntad, que antes estaba atada al pecado, que antes tenía obligación con el pecado, que antes tenía que pagar, era esclavo del pecado, ha sido liberada del pecado. Miren lo que dice la escritura. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Es decir, yo decido si reina o yo decido si no reina. Es mi decisión. Si el pecado va a tomar control en mi vida es porque yo lo estoy dejando tomar control. Si el pecado se detiene en mi vida, yo vivo en justicia, es porque yo he tomado una decisión de vivir en justicia delante de Dios. Hermanos, es nuestra decisión. Después de bautizados, nosotros decidimos si vamos a vivir en el pecado o si vamos a vivir en obediencia a Dios y a su palabra. Ahora, esto es muy importante. Yo no tengo una obligación al pecado. He muerto al pecado. Ahora, es interesante, ¿verdad? Que la Biblia aquí, cómo el versículo 2 se ha escrito, porque dice lo siguiente: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. Noten las palabras: no reine, yo decido si reina o no reina. El mandamiento es para mí. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ahora miren, esto es muy interesante. De modo que lo obedezcas al pecado en sus concupiscencias. Interesante, ¿verdad? Que el pecado se describe como teniendo concupiscencias. El pecado está lleno, por pequeño o grande que sea, está lleno con concupiscencias. Es decir, el pecado produce deseo para más pecado. Por decirlo así, el pecado, por pequeño o grande que viene embarazado. Ya que uno participa de él, el pecado anhela más pecado. Es decir, no es posible controlarlo. Si usted lo deja en su cuerpo, va a querer reinar, va a querer gobernar, va a querer tomar el control. Y Dios dice: usted es el que tiene la decisión, usted es el que puede controlar si usted peca o no, ofende a Dios o no en su manera de vivir. Mi voluntad ha sido librada de la esclavitud al pecado. Yo escojo rechazar el pecado porque entiendo que el pecado viene con muchas concupiscencias. Si participo de este pecado, el pecado va a anhelar otros pecados. Y si participo de esos pecados, los pecados van a anhelar otros pecados. Y al rato, si uno no los controla, se da cuenta que la vida se está llenando del pecado y eventualmente una persona puede dejar los caminos de Dios. Miren el versículo 13. Dice la escritura lo siguiente: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nosotros
deberíamos de ofrecerle a Dios nuestra vida. Noten esta palabra, tampoco debemos ni presentéis, entregues, no presentes tus miembros, dice la Escritura, al pecado como instrumentos de injusticia, instrumentos de iniquidad. Nosotros cuando presentamos, imagínense en esto, que nosotros por un hecho de nuestra voluntad presentamos nuestras manos, nuestra mente, nuestros ojos, nuestra boca, nuestros pies, se la ofrecemos al pecado. Noten que es un hecho de la voluntad, que es algo que yo estoy decidiendo hacer. La verdad es que nosotros tenemos el control. Capte eso en su corazón, hermano. Usted no tiene que seguir pecando. Capte eso, por favor. Usted está libre para ser un hombre y una mujer de justicia, un hombre y una mujer de victoria, un hombre y una mujer de santidad, de poder, de gracia. Cristo lo ha librado para ser esa clase de personas. Ahora, Pablo, cuando él estaba hablando en al libro de Romanos, es interesante, ¿verdad? Porque él en el versículo número 13 otra vez está exhortando a la iglesia y dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos, no lo hagan. Es una exhortación. Él ama a la iglesia, él quiere que ellos guarden sus vidas en santidad y que tomen buenas decisiones. Es importante, ¿verdad? Nosotros como cristianos debemos de tomar buenas decisiones y no malas decisiones. Tener cuidado dónde andamos, qué hacemos, qué vemos, con quién caminamos, quiénes son nuestros amigos más cercanos, qué cosas están influyendo en mi corazón, la de mis hijos, la de mi esposa. Debemos de tener mucho cuidado. Pablo nos exhorta a nosotros. No anden ofreciendo sus miembros, su corazón, sus oídos, su boca, sus pies, sus manos. No ofrezcan sus miembros, sus cuerpos, para ser instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios. Ahora, esta es una regla, miren la regla. ¿Por qué no debo de hacer esto? Versículo 16. No sabéis, es decir, es algo que ustedes deberían de saber. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle. Cuando nosotros nos sometemos a alguien como esclavos, es para obedecer. Nos sometemos, entonces obedecemos. ¿Sí? Usted dobla las manos, usted dice: yo no tengo poder sobre el pecado, no tengo autoridad para vencer esta cosa que estoy haciendo. Los Salazares siempre han sido así, los Domínguez siempre han cometido esos pecados. Es que nosotros tenemos un temperamento que está fuera de control y así somos nosotros. Hermano, eso no es una mentalidad cristiana. Usted no excuse su pecado. Usted es iracundo, tiene mal temperamento. Arrepiéntase y trabaje para cambiar y sujetar ese carácter. Usted no tiene que ser así. No es que así somos. No, hermano. Así era el hombre pecador, viciado en los pecados. El hombre que en una vida pasada vivía desordenadamente. Usted es un cristiano. Usted puede vivir y debe vivir delante de Dios una vida completamente diferente. Y la regla es que nosotros, a quien nosotros nos sometemos, obedecemos. Sométete al pecado y al rato te vas a ver obedeciendo al pecado. Es decir, regresas otra vez a un estado de esclavitud. ¿Puede un cristiano ser esclavo al pecado? Seguro que sí. Aquí la Biblia lo dice. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Entonces, ¿puede un cristiano que es libre del pecado regresar a ser esclavo del pecado? Seguro que sí. Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Es decir, como usted, toda persona que es cristiano, que se encuentra en esclavitud del pecado, usted entienda que Dios le ha dado la capacidad
de ser obediente. Si se somete, usted puede ser obediente a la justicia, libres. Ahora Pablo estaba hablando con los hermanos porque ellos en Roma, porque algunos de ellos tenían un problema. En el versículo 19 lo describe. Dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Así que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Los hermanos de Roma habían conocido lo que era el pecado en el pasado, y algunos todavía estaban luchando con el pecado en el presente. Quizás algunos se imaginaban o cometían el error de pensar que la gracia cubría sus pecados o podían seguir pecando. No sé. Pero la verdad es que Pablo está aquí invitando a la iglesia, estimados hermanos, a que ahora entiendan que en Cristo Jesús deben ellos de presentar sus cuerpos, así ahora para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Y otra vez noten, éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de la justicia. Éramos pecadores, esclavos para hacer lo que demandaba, lo que requería el pecado. Ahora somos esclavos para hacer lo que manda la justicia. Y todo esto de corazón. Mira el versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se enseñoreará de nosotros. ¿Por qué no? Porque no estamos bajo la ley. Es una frase importante. Estamos bajo la gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que quiere decir que cuando estábamos bajo la ley, estábamos bajo la clase de justicia que la ley puede producir en un ser humano, que no es una justicia verdadera, porque nosotros somos pecadores. Pero ahora bajo la gracia de Dios somos salvos no por guardar la ley, sino somos salvos por la gracia. Entonces lo que Pablo está diciendo es que ahora ustedes que son salvos por la gracia, pueden ustedes ahora resistir el pecado y someterse a la justicia para vivir por Dios. Es decir, el vivir una vida de santidad es un rendimiento a Dios. El vivir en el pecado es un rendimiento al pecado. Y lo que Dios está diciendo y lo que yo quiero que ustedes aquí en este versículo vean es esto, que nuestra justicia delante de Dios es sin tener que guardar reglas. Déjenme explicar eso, porque eso es muy importante. Lo voy a decir otra vez. Nuestra justicia no tiene que ver con guardar reglas. Es decir, la justicia del cristiano no es porque guarda las reglas de Dios, o porque guarda reglas, o porque guarda mandamientos, o porque guarda la ley. Nuestra justicia no está conectada con guardar reglas. Déjeme detenerme aquí, porque yo sé que eso preocupa. Cuando pastores, particularmente apostólicos, decimos eso, hay un grupo de hermanos que se preocupan. Ay, ¿qué está diciendo el pastor? Déjeme decir lo que no estoy diciendo. Lo que no estoy diciendo es esto, que nosotros como cristianos podemos quebrar las leyes que quebramos, no importa. No estoy diciendo que ser desordenado y quebrador de leyes no le interesa a Dios. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que usted puede inventar sus propias leyes que quiere guardar y las que no quiere guardar no las guarde. No estoy diciendo esto. Tampoco estoy diciendo que la santidad para el cristiano es posible fuera de una vida de justicia y de santidad. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es esto, que la santidad de la vida del cristiano tiene que ver con el hecho de que la gracia de Dios nos ha abrazado.
No tiene que ver con que estamos guardando reglamentos. La justicia del cristiano no tiene que ver con la rectitud de su vida. Tiene que ver con el hecho de que la gracia de Dios está sobre él. Esto es importantísimo. ¿Por qué? ¿Está diciendo, pastor, que podemos vivir desordenadamente? No. Lo que estoy tratando de decir es qué es lo que usted lo declara, qué es lo que determina si usted es justo o no justo, si usted es santo o no es santo. Y lo que determina si usted es santo o no santo, justo o no justo, no es guardar reglamentos, es la gracia de Dios. La gracia de Dios nos declara justos, nos declara limpios delante de Dios, y entonces caminamos en santidad y guardamos los reglamentos de Dios, pero no para ser contados justos delante de Dios. Nosotros somos santos, declarados santos antes de andar en justicia. Nosotros andamos en justicia, para decirlo de otra manera, porque hemos sido declarados santos, hemos sido justificados ante la presencia de Dios. Lo que estoy tratando de enfatizar a ustedes es que aquí dice la Escritura, porque el pecado, versículo 14, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino sí se enseñorea de ustedes, sino bajo la gracia. Ya no se puede enseñorear sobre ustedes. Si el requerimiento para mi justicia es guarda todos los mandamientos, se enseñorea el pecado de mí, porque yo no puedo guardar los mandamientos en perfección. Pero si mi justicia se determina por la gracia de Dios, entonces yo puedo andar en justicia, porque la gracia de Dios no requiere la perfección humana, considera la debilidad de cada ser humano. ¿Podemos nosotros vivir en santidad? Seguro que sí. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Déjenme hacer algunos puntos antes de terminar mi mensaje. Número 1. La santificación, según Pablo, es una obra de la gracia. Yo he sido declarado justo, yo puedo andar en obras de justicia, no porque ando perfectamente, sino porque la gracia de Dios me ha cubierto. Miren lo que dice el versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Pablo está anticipando, ¿verdad? Que si hace una declaración como por ejemplo que nosotros vivimos en santidad, nuestra justicia no depende de las obras, o nuestra justicia delante de Dios es sin reglas, es por gracia. Si nosotros hacemos una declaración como la que Pablo hace en el versículo 14, que es, leamos, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo anticipa el argumento que viene. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Porque la ley las reglas ya no determinan nuestra justicia, sino bajo la gracia. Y la respuesta es de ninguna manera. Entonces, cuando yo predico y la Biblia enseña que nuestra justicia no depende de las obras de la ley, no estamos bajo la ley y estamos bajo la gracia, eso nos libra para entonces vivir una vida pecaminosa bajo la gracia. Y la respuesta es absolutamente no. Lo que Pablo está queriendo asegurar es que el pecado nunca se pueda levantar en la vida del cristiano y tener autoridad y poder para condenarnos, porque nosotros somos libres del poder del pecado, de la condenación del pecado.
Entonces nosotros como hijos de Dios, escúchenme bien, bajo la gracia de Dios, somos libres entonces para vivir en la justicia sin la condenación. Esta es una tremenda y profunda enseñanza de Pablo. La santificación es una obra de la gracia. La justicia es una obra de la gracia. Ahora, miren el segundo punto. La santidad o la justicia no solo es una obra de la gracia, sino también es una decisión que nosotros tomamos en la vida cotidiana. Versículo 16. ¿No sabéis que os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Lo que la Biblia está diciendo aquí está muy claro. Está diciendo que nosotros como hijos de Dios necesitamos saber que la justicia no solo es una obra del Espíritu Santo, estamos cubiertos, sino que también la justicia es algo en que nosotros caminamos. La justicia es algo que nosotros escogemos. Hay un aspecto muy práctico a la justicia, ¿verdad? La justicia tiene que ver con un montón de buenas obras, con ayudar a la viuda, con bendecir al pobre, con amar a tu prójimo, con todas las gracias y las buenas obras que Dios dice deben caracterizar nuestras vidas. Entonces, la santidad o la justicia que viene por la gracia no nos excusa para ya no tener que vivir o hacer obras de justicia. Al contrario, Pablo es claro. Dice que si nosotros nos entregamos para obedecer a la justicia, entonces nuestras vidas serán vidas de justicia. Y si nos entregamos al pecado, entonces de igual manera serán vidas de vergüenza y de pena. Punto número 3. La vida de santidad no tiene que ver con estar bajo la gracia, sino tiene que ver con amar al dador de la ley. Déjame decirlo otra vez, creo que lo dije mal. El vivir en santidad no tiene que ver con estar bajo la ley, sino amar al dador de la ley. Así lo dije bien. El vivir en santidad, el vivir una vida de justicia, no es estar bajo la ley, es amar al quien da la ley. Pero gracias, versículo 17, a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Éramos esclavos del pecado, pero aprendimos a amar del corazón la enseñanza de la gracia de Dios. Y todo esto resultó en una vida nueva. Libres del pecado, libres para vivir una vida de justicia bajo la gracia de Dios. Ya el diablo no nos puede acusar. Ya el diablo no nos puede condenar. Ya el pecado no nos puede demandar que pequemos. Ahora somos libres para vivir una vida de justicia. Y de corazón obedecemos a nuestro Padre y a la forma de doctrina que fuimos enseñados. ¿Qué es? ¿Cómo se puede describir esta nueva vida que se está viviendo? Miren el versículo 4. Ahí Pablo dice en parte que nosotros andamos en nueva vida. En el versículo 6 dice que ya no servimos al pecado. En el versículo 7 dice que nosotros hemos sido hechos libres del pecado. En el versículo 8 Pablo habla de ahora vivir con Él, con el Señor. En el versículo 11 Él nos dice a nosotros que nosotros estamos vivos para Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una nueva vida, ya no atada por el pecado, sino libre para vivir bien ante la presencia de Dios. Hermanos, esto es lo que el bautismo hace. Cuando usted confía en Jesucristo y se entrega a Él y toma el paso de ser bautizado, Dios le da poder sobre el pecado y le da el poder para poder vivir una vida nueva. Oremos. Señor, te pido que bendigas a tus hijos, que tu gracia y tu misericordia nos acompañe y que este mensaje, Señor, sea de bendición
y aliento para tus hijos. Si acaso hay algún hijo tuyo, Señor, hija, que se encuentra lejos de ti, que está viviendo en desobediencia o en pecado, te pido que en la gracia tú los hagas regresar a tus caminos. Te pido, Señor, que fortalezcas a tus pueblos para que el diablo no pueda levantarse con sus mentiras y sus falsedades, trayendo acusaciones que ya están muertas, tentándonos a participar del pecado, Señor, que tiene el potencial de atarnos de nuevo. Señor, reprende al diablo en nuestras vidas y ayúdanos a siempre vivir en la justicia que tú nos has provisto a través de la gracia. En el nombre de Jesucristo te doy gracias. Hermanos, que la gracia del Señor sea con ustedes. Tengan una excelente semana y si no llueve, nos vemos el domingo que viene. Dios les bendiga mucho.